Buenos días a todos. En esta ocasión queremos presentar el más reciente programa que hemos bautizado Market Viewer, versión 1.0. Gracias al diseño gráfico y presentación visual de Jesús Expósito, mi compañero de trabajo, y mi persona, Joel Monsalve, freelancer, en la programación. Este programa lo hemos desarrollado para un cliente y que nos ha causado mucha emoción porque ojalá se convierta en el inicio de una línea de desarrollo de lo que yo espero vaya a ser la solución definitiva o una propuesta innovadora para los traders. Yo quiero acercar a las manos de todos esos traders, esos gamblers, un programa que combine dos cualidades que se han considerado hasta ahora míticas, casi tabú, que es la potencia, facilidad y personalización de Excel con la potencia de cálculo de un programa similar a BitAngel o Market Feeder Pro o cualquier otro similar. Para lo cual yo me he planteado el reto de producir, de diseñar software basado en la idea de dos capas. Una capa visual desarrollada en Excel para que sea muy customizable, para que el usuario pueda incluso añadir sus propios temas de colores. Obviamente tiene una presentación prediseñada, que es la que ustedes ven acá, pero el usuario puede cambiar a su gusto los colores, o añadir información, fórmulas, toda la facilidad de Excel. Pero tiene un background, un motor de cómputo, digamos así, que está desarrollado en Python, como pueden ver acá, programado en Python utilizando la API de Betfair, por lo que se puede comunicar perfectamente con la API sin necesidad de BitAngel o Market Feeder Pro. Incluso si el cliente lo desea, desarrollar o programar las propias estrategias, se pueden programar en Python y las incorporamos al programa para que él pueda hacer su trading. Bien, esta primera vista, el software hasta ahora es como un monitor de mercado. Se presenta todos los mercados disponibles adquiridos mediante la API de Betfair. Por acá vemos todos las carreras que van a jugarse, el nombre, el ID, que es el identificador único de Betfair, país. Aquí tenemos la hora de inicio, el tiempo que falta para que abra la carrera. Si es en rojo, son carreras que no han comenzado, y en verde las que ya comenzaron. Por ejemplo, a todas estas les falta 6 minutos aproximadamente para el momento de partida. Y las selecciones, es decir, los caballos que corren. En este caso hemos representado hasta un máximo de 12 caballos, aunque hay más, pero a mi parecer los movimientos de mercado más significativos se concentran en los primeros cuatro corredores. Por lo tanto, incluso lo estamos llevando hasta 12, que es suficiente, es bastante. Sin embargo, se puede ampliar. Vemos el estatus del mercado y el reloj en tiempo real con la hora en formato UTC, que nos muestra una imagen, una fotografía en tiempo real de los distintos mercados. El programa corre varias aplicaciones en background, o sea, en segundo plano, como vemos acá, para obtener información de los mercados, o aquí para obtener la información de los precios, y esa información se ve reflejada en la segunda pestaña, que es una representación típica de la escalera ladder de precios que vemos en Betfair y otros programas.
Aquí podemos ver los precios para el lado del back y el lado del lay, con los respectivos precios y la cantidad de dinero que está colocada. Si yo cambio, me muevo acá, cambio la selección, se actualiza por supuesto la escalera en tiempo real y va mostrando en algunos casos los cambios en los precios. También tenemos la opción de ver el total de dinero que ha sido colocado efectivamente, o sea que ha encontrado match entre back y lay, y el total disponible available. Por ejemplo, aquí la carrera más movida, digamos, más líquida, $159,000. Y la evolución de los precios. Además, 5 minutos y medio antes, es decir, cuando faltan exactamente 5 minutos para comenzar la carrera, lo cual ya se dio porque estas carreras comenzaron hace 3 minutos 57 segundos, se lanza un tracker, está por acá, tracker, que va leyendo los precios para construir un archivo con nuestra información. Por ejemplo, si abrimos por acá cualquiera de los mercados, vamos a decir el primero, que parece ser el más líquido, septiembre 2, y el Mount en Estados Unidos, 2 de septiembre. Por acá aquí vemos como el programa automáticamente va registrando los precios en tiempo real cada segundo. Fíjense que es 57 minutos, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41. Es decir, cada segundo. A veces hay retrasos en la API, pero si no hay retrasos, cada segundo va registrando los precios para que usted haga sus análisis y elabore sus mejores estrategias a la hora de hacer el trading. Y esto ha sido todo en esta presentación. Muchas gracias por su atención.